Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo ya de Dato Mata Relato. Oye, se ha pasado, pero súper rápido y estamos felices de tenerlos acá nuevamente. Me acompañan, como siempre, don Gregorio Gárate. Oli, oli. Y don Nicolás Molina. Hola, hola. Bueno, quien les habla, Cristóbal García Huidobro. Así que bienvenidos, ¿no? a otro capítulo. Oigan, antes de partir, queremos comentarles algo. Primero, estamos muy agradecidos por todos los comentarios que nos han dejado, por toda la buena onda. Por la recepción Por la espectacular que Oye. tuvieron los dos primeros capítulos. Oye, impresionante. Yo no es que no le tuviera fe, pero era como, oye. No, estamos muy agradecidos. Así que eso. Compartan, denle like, comenten. Sí, activen el tema de las notificaciones también. Para que les suscríbanse llegue al canal. Sí, suscríbanse. Eso es súper importante. Suscríbanse al canal de Cristóbal, donde van a estar saliendo los capítulos. Denle like a los capítulos, comenten. Todos los comentarios son leídos. Hay algunos que son leídos. Hay algunos Nada que más. son leídos y otros son leídos nomás, pero oye, sí, también hubo hate, hay que reconocerlo. Sí, Nico, ¿qué onda? Sí, de hecho, ¿qué pasó, Nico? No sé, como que la gente asumen que yo no sé, que soy pelado y guatón. que tienen que... Y barba de chivo. Claro, y barba de chivo. Es como que después de los comentarios me miré al espejo y dije, oh, demonios, soy Oye, pelado. pero tú sabés que, Nico, tú acabas de entrar al selecto club al que pertenezco yo de gente que cree que la historia es una religión y que hay santos varones que son parte de esa religión y que fundamentalmente te ofrecen combos por decir que échanle algún tipo de crítica a Gabriel Salazar. Yo, por si acaso, don Gabriel Salazar es una persona a quien yo respeto mucho. No puedo decir que es un amigo mío porque tenemos una diferencia de edad más o menos grande, pero es un caballero. Pero de ahí que yo esté de acuerdo con su idea, otra cosa. Y que alguno de nosotros estemos de acuerdo con su idea, no. Que quede claro, a ver, sí sabemos de lo que estamos hablando, por si acaso. De repente sabemos. Este es un podcast tranquilo, relajado, como algunos lo caracterizaron en los comentarios, una conversación entre amigos con un tema interesante. Por si acaso tenemos dos temas hoy día. Miren eso. Miren, ¿no les dice algo? Miren esa. Ya vamos a hablar de eso. Perdón, Gregorio, yo estoy te enojado. interrumpí. Tú siempre estás enojado. Eres como Hulk. Los dos están siempre enojados. ¿Qué te pasa? Ya, pero a ti te odian. Yo soy una persona feliz. Ya, 1, el Nico es bacán. 2, no es un paper académico. ¿Ya? 3, gracias a algunas personas nos corrigieron en ciertos pequeños detalles. Sí, esas y cosas se agradece, pasan. se agradecen las recomendaciones. Oye, y además, no solamente darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este Dato Mata Relato, sino que también tenemos que darle las gracias a los amigos que hacen posible esto, Santiago Podcast, que nos recibe en estas instalaciones maravillosas, que nos proporciona todos los aditamentos técnicos. Y por cierto, síganlos también ahí en su página de Instagram y pueden llegar a través de la nuestra. Así que ustedes saben ya, Santiago Podcast es su lugar para el podcast. Por eso nos escuchamos tan bien. Hoy sí nos escuchamos maravilloso. Y nos vemos todo lo bien que nos Oigan, podemos ver. 2 cucharadas de la papa, caballeros. Exactamente. Porque el programa de hoy día tiene que ver precisamente con el último programa que hicimos de Dato Mata Relato. Así como recapitulando, habíamos visto en el fondo la figura de José Manuel Balmaceda, y hoy día, bueno, entre todos los comentarios que nos llegaron, las solicitudes, etcétera, y la gente quería más, bueno, vamos a hablar de la Guerra Civil del 91 porque no la tocamos en el capítulo. No, fue intencionado. Fue intencionado. En primera instancia íbamos a hablar de la Pero guerra, después pero dijimos que no. el tiempo no alcanzó. Sí. Claro, Bueno, y son eso, dos temones. y eso tiene que ver también con esta imagen que está acá atrás. Mira, ahí está el Nico, está Goyo y estoy yo, que me veo particularmente bien, sin anteojos. Y estamos como enojados frente al Congreso, porque somos miembros del Congreso que estamos juzgando a José Manuel Balmaceda. Porque eso fue, hasta cierto punto, lo que dio inicio a la Guerra Civil de 1891. Y de eso y mucho más vamos a hablar en este capítulo. ¿Quién quiere abrir los fuegos, cabros? ¿Don Nicolás? Comencemos. Bueno, como dicen ustedes, este es un temazo y fundamentalmente porque hay un libro, ya que estábamos hablando de don Gabriel Salazar, que me sumo a los comentarios, un gran historiador, o sea, la nueva historia social en Chile no se entiende sin él, pero uno está en desacuerdo en ciertos puntos. O en varios puntos. O en varios, claro. Y él tiene un libro muy interesante que se llama como Fracturas políticas en la historia de Chile. Y si bien hemos tenido hartos acontecimientos que se podrían denominar como fracturas, Chile a lo largo de su historia ha tenido 2 grandes acontecimientos que desde una perspectiva sociológica podríamos denominar traumas sociales. Uno va a ocurrir en 1891, la Guerra Civil, de lo que vamos a hablar hoy día, y el otro el año 73, ya en el siglo XX. Y eso lo vuelve un tema extremadamente interesante porque
los historiadores, y esto yo siempre se lo digo a mis alumnos, los historiadores en términos generales no se logran poner de acuerdo en casi nada. somos gente... Es como el meme de los Simpsons. Es como el malditos meme de los- historiadores. Malditos Arruinaron la historia. Arruinaron la historia, exactamente. Pero creo que donde existen hasta el día de hoy profundas diferencias, más que en otros temas, es precisamente en la guerra civil del año 1891. Por un lado, historiadores que dicen acá la culpa es de Balmaceda, otros dicen la culpa es del Congreso, e independiente de quién sea el culpable, dependiendo de la visión historiográfica, hay quienes dicen, no, este es un conflicto político, otros dicen, este es un conflicto económico. Y dentro de los que dicen es un conflicto político, hay algunos que dicen es un conflicto constitucional, otros que dicen que es un conflicto de esto. Entonces, han transcurrido ya 133 años, 34 años, si es que no me falla los cálculos matemáticos, y sigue siendo un tema que genera amplios debates entre los historiadores sobre, y esa es la pregunta, ¿por qué se llega a esto? ¿Por qué se llega a un conflicto que va a desangrar a Chile por 9 meses? Y este dato que es tal vez el más relevante, llevando una cantidad de muertos superior en 9 meses a lo que se había dado durante la Guerra del Pacífico en 4 o 5 años. Aquí puede que me falle el dato, pero creo que estoy más o menos en lo cierto, que el único conflicto que genera mayor cantidad de muertos es la Guerra de Independencia. Pero la Guerra de Independencia dura 15, 16 años. 16 años, entonces, Y ojo, conflicto sangriento. otro dato importante, asomado a lo que estáis diciendo, que en esos 9 meses hay pocas batallas. Tampoco es una guerra constante. O sea, sí, es constante, me refiero. Pero no hay grandes batallas constantes. Son 2 las grandes batallas que son las decisivas, que es una, pero son 2. Yo discrepo en eso, pero ya vamos a hablarlo. O sea, hay muchos movimientos militares. Mira, es que... Sí, ya, pero antes de ya vamos a entrar a eso. Pero las más grandes son con complacillas. Sí. Son por lejos las más grandes. Sí. Hay muchos combates decisivos, pero la batalla, así como las imaginamos del siglo XIX, aunque Placilla fue un desorden, es con complacilla. Entonces, en 2 batallas murió más gente que en todas, o sea, no solo en 2 batallas, pero en 2 grandes batallas murió más gente que en toda la guerra del Pacífico, con que Chile peleando contra 2 países vecinos. Bueno, eso también te dice que somos más eficientes matándonos entre nosotros que a nuestros enemigos políticos. Oye, ¿sabéis qué? Entremos ya, yo creo, en la base, ¿no? Entremos en la guerra. A ver, un poco de contexto, ¿no es cierto? A mediados de 1890, Balmaceda, ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, estaba peleado con el Congreso a muerte, fundamentalmente porque el Congreso quería, en el fondo, mantener el predominio que tenía, especialmente frente a un presidente débil, o que se había mostrado débil, como José Manuel Balmaceda, precisamente por esas políticas erráticas que había tenido, no en materia de obras públicas, no en materia económica, sino que la política errática tenía que ver precisamente con que el presidente de la República, conforme a la Constitución de la época, era el llamado a dirigir. Era llamado a dirigir el sistema político. Y como Balmaceda de repente oscilaba entre el Congreso y su autoridad como presidente, o entre él y el gabinete respecto al Congreso, eventualmente el Congreso olió sangre, ¿no? Olió la sangre como los tiburones a kilómetros de distancia y se le fue al cuello a Balmaceda. Ahora, el tema es que Balmaceda decide reaccionar, porque el Congreso le está pidiendo que nombre gabinetes, ¿no es cierto?, que sean de la confianza del Congreso, lo cual ya era un imposible porque las mayorías internas del Congreso cambiaban conforme, no sé, pues iban ajustando las mismas tendencias en los partidos. Entonces, un día tú podías nombrar un gabinete que estaba de acuerdo a la mayoría parlamentaria, pero había un cambio interno en alguno de los partidos de la coalición gobernante y eso te obligaba a forzar un nuevo cambio. Y ojo, que eso no ocurría así como, cada 4 meses, cada 10 meses. No, podía ocurrir en cuestión de semanas. ¿Durmieron mal? Me cambio de bando. No, de hecho, yo estoy casi seguro que ¿Sí? eso, a pesar de la exageración del Goyo, no está tan lejos. No, pero es una exageración para que reafirmar prueba el tu punto. Que prueba el punto, de hecho. Y bueno, el tema es que aquí empieza un tira y afloja que era muy, muy común. El Congreso Nacional le retenía las leyes periódicas al presidente, que eran fundamentalmente el presupuesto, que era la más importante, la ley de contribuciones, la ley que establecía los sueldos de las Fuerzas Armadas, la ley que establecía la cantidad de fuerza militar que podía Dotación de mar y tierra. Por eso, pero la fuerza militar que podía estar en la ciudad donde tenía sus sesiones del Congreso Nacional. Entonces, era una cuestión... Santiago para la época. Y por lo tanto, eso implicaba un control económico sobre el gobierno. Y mientras tanto, el presidente lo que podía hacer era, bueno, como lo dijimos antes, el primero que pestañeaba perdía en este duelo.
Llega enero de 1891 y no hay, ¿cómo se llama? No hay ley de presupuesto, no hay ley de contribuciones, no hay nada, y eso tiene que ver también con que el presidente, tratando de hacer un gallito con el Congreso, no llama a sesiones extraordinarias para que sigan discutiendo esta cuestión desde septiembre de 1890 hasta diciembre de 1890. Y finalmente la sangre llega al río. Estalla el golpe, la marina se va a, ¿cómo se llama? El grueso de la marina se va a Iquique, Balmaceda queda controlando fundamentalmente la zona central desde aproximadamente desde Atacama al sur. Porque Claro, como lo que se podía unir por tierra, claro. que era hasta llegar al desierto. Claro. Y de hecho, Para la época. así estalla la guerra. Ahora, lo notable no es solamente que, claro, la Armada se va a Iquique porque ahí tenían los réditos del salitre. Ah, sí, el que pregunte por qué Iquique, que es muy buena pregunta, Iquique era el puerto del salitre. Chile, ya habíamos hablado en los capítulos anteriores, que había adquirido una gran riqueza con los depósitos de salitre y de guano que se adquirieron con las incorporaciones territoriales posterior a la Guerra del Pacífico. Me estoy citando a mí mismo. Y allá estaba ¿cómo se llama? Ese dinero, porque era dinero blanco. Entonces, por eso se van a Iquique. Pero lo notable es que yo me puse, hace tiempo me había llamado la atención, oye, pero la guerra del 91 parece así como, el Congreso está en el norte, o lo que decía el Goyo, un salpicón aquí de pequeñas batallas, y de repente, ¡pum!, estaba la Armada en Concón y Placilla y fregó el gobierno de Balmaceda. Entonces, tan rápido fue la caída del Castillo Naipe, y no. De hecho, hay una cuestión súper interesante, por ejemplo, que claro, una cosa es tomar Iquique, ¿ya? Que probablemente esto está conversado, porque tomar Iquique fue súper fácil. Sí, llegaron. Llegaron y, hola, somos el nuevo gobierno. Habían barcos chilenos de la Armada que estaban en crucero. Había uno en el Atlántico, habían dos barcos que se estaban construyendo en Francia, perdón. Habían dos barcos que estaban también como te decía, de crucero en el Pacífico. Yo me imagino la gente que venía, creo que era el Aptao, que estaba en el Atlántico, cómo se van a haber sentido, oye, ¿sabes que hay una guerra civil en Chile en estos momentos? ¿Con quién estamos? Bueno, y la cuestión es que Iquique era una cuña en medio del territorio balmacedista, porque hacia el norte, Arica, Tacna eran balmacedistas, y hacia el sur hasta Antofagasta también. Pero allá hay un punto súper importante, porque uno suele, cuando se simplifica esta visión y se intenta ver desde una perspectiva, digámoslo así, básica, o tal vez un poco más escolar, qué sé yo, y uno dice, perfecto, llegan al norte, llegan a Iquique, se quedan con las riquezas salitreras, y la guerra, por lo tanto, estaría muy, entre comillas, ganada. Sí, y no es así, porque hay que pensar que en este contexto de desarrollo económico que tiene Chile, Balmaceda o los territorios que van a quedar muy, entre comillas, leales al gobierno son los del sur, el centro-sur y el sur, que es el corazón agrario de Chile. Y esto va a ser antes de la Guerra Civil del 91 y después de la misma, que en la pampa salitrera no crece nada, pues si es desierto. No hay nada. Entonces, el abastecimiento de los alimentos, esto es un desarrollo súper importante del comercio de cabotaje a finales del 19 en Chile, era desde el sur al norte. Entonces, claro, también hay un punto donde no se sabe muy bien qué va a suceder al inicio, porque unos tienen la plata, pero el dinero asociado al salitre, pero si no hay abastecimiento de alimentos, que es lo que controla Balmaceda, la situación también es súper compleja. Además, en las primeras batallas que se dan en La Pampa, quien triunfa es el bando de Balmaceda. Las primeras batallas las gana Balmaceda, no las va a ganar el Congreso. Zapiga, Alto Hospicio, que son batallas que se empiezan a pelear en enero y febrero. Pero bueno, es una cuestión bien notable porque en el fondo también el Congreso empieza ahí a hacer campaña de contrainteligencia en Santiago. De hecho, por otro lado está el tema de la ayuda que reciben desde el Perú, porque claro, hay dinero, entonces se compran los productos a un sobreprecio galopante, brutal, y también llegan cosas desde Bolivia. Entonces también hay un abastecimiento. Hay un importante... no sé si se trata mucho, pero esta guerra se peleó diplomáticamente también. No se pelea en Chile entre los bandos políticos, se pelea económicamente, como lo que estamos hablando de controlar ciertas zonas productivas del país, pero se pelea en otros países, se pelea en Argentina diplomáticamente, se pelea un campo de batalla importantísimo de Estados Unidos en esta época. En Inglaterra también. En Inglaterra, en Francia, en esta época ya en el Imperio Alemán. Son campos de batalla diplomáticos donde el bando congresista quiere que lo reconozcan como bando beligerante para poder hacer
compras de armamento, de pertrecho, de comida, de lo que sea, y vender también el salitre. Y el bando, o sea, y Balmaceda y su cuerpo diplomático, que al final es el cuerpo diplomático del país, el que estaba más robustecido, frenando todos estos intentos. Estados Unidos está ¿te acordás de mi tesis? Que tú me la leíste varias veces, porque fue mi profe guía de la tesis del pregrado. Está el incidente del Itata, Sí, po. que es un barco que va a comprar pertrecho a Estados Unidos y es perseguido por la Marina norteamericana por el Pacífico y lo detienen antes de llegar a Iquique. Sí, po. Y estaba lleno de pertrecho. Porque, punto importante, muchos barcos, la Marina, controlaba el mar, pero no tenía tropa. O sea, sí tenía, pero no la suficiente como para enfrentarse a un ejército veterano de la Guerra del Pacífico. Es un ejército moderno para la época. Y muy bien apertrechado, Muy bien apertrechado. y con alta experiencia. Y sí, con sí, sí. muchísima experiencia. Pero ahí hay un punto súper importante porque efectivamente hay un ejército que tiene mucha experiencia, que es el que viene de pelear una década atrás la Guerra del Pacífico, pero es el ejército de línea. Sí, po. Porque para la Guerra del Pacífico, Chile, al momento de que esta termine y se firman los tratados, Chile tenía un ejército de varias decenas de miles de hombres. Eso en tiempos de paz es insolventable económicamente. Sí. Y muchos de estos soldados, el perraje, digamos así, suboficiales, la suboficialidad, perdón, van a ser dados de bajas honrosas, por supuesto, y muchos de ellos, punto importante, se quedaron trabajando en el norte salitrero. Porque ahí había trabajo. Porque había trabajo, había dinero, y eso ¿a qué lleva? A que, claro, hay altos mandos de pronto con experiencia estratégica, Barbosa, Alcerreca, entre tantos otros, pero el que pelea corvo en mano, uno a uno, no está a capo, No. no está en el centro, está en el norte. De hecho, eso es bien- Entonces, ese punto es súper importante porque es ese componente salitrero del pampino, de este naciente, muy entre comillas, proletariado que va a tener Chile, el que va a terminar engrosando las filas del, Bueno, claro. del Congreso. Porque había un comentario, para cerrar mi intervención, había un comentario asociado al capítulo 2. Más que una pregunta, un comentario. Más que una pregunta, un comentario, donde alguien decía que José Manuel Balmaceda se preocupó por los sectores como desposeídos y los sectores populares. sí, me acuerdo de ese comentario. Y primero, no se preocupa por eso, no porque sea Balmaceda, sino porque en la época nadie se preocupa. Y segundo, los sectores populares mayoritariamente están del lado del Congreso, no están del lado de Balmaceda. O por lo menos fueron escorando hacia el Sí, Congreso. yo creo que fue avanzando la guerra. Eso. Como yo te digo, lo citaba en el capítulo anterior, hay un libro que hoy día no sé si es inencontrable, pero es difícil de encontrar, que se llama Lejos del ruido de las balas, que habla sobre precisamente el apoyo popular. Hay un artículo de ese libro que habla sobre el apoyo popular a Balmaceda, y ahí lo desbanca, porque en el fondo hay un montón de prensa obrera, popular, en fin, que ataca a Balmaceda, y era prensa clandestina, porque Balmaceda tenía un control férreo sobre el territorio con ley marcial. Lo hablábamos, de hecho, o sea, habiendo cerrado el Poder Judicial, cerrando el Congreso, llamando a elecciones que eran más arregladas que cumpleaños de cabros chicos. De hecho, por si ustedes no lo saben, entre medio se pasó una reforma constitucional e incluso se eligió presidente de la República, porque Y en el un último Congreso. año y hubo un Congreso, ¿no es cierto? Por si acaso, si no lo saben, Claudio Vicuña fue electo presidente, que evidentemente jamás llegó a gobernar. Pero tiene el dato anecdótico de ser el único presidente electo en la historia de Chile que no asumió el Nunca. cargo. También hay historias muy interesantísimas, como el regimiento que estaba en Tacna. Recuerden que Tacna y Arica estaban bajo ocupación militar. En la parte de Chile. Hay un libro que me prestaste tú para la tesis, que es uno chiquitito verde. Ya, la historia de los Estados Unidos. No, que habla sobre un regimiento que tiene que queda aislado después de que toman toda la zona salitrera, que está en Tacna, y tiene que venirse al centro, pero no hay cómo venirse, y se vienen por Bolivia y Argentina y llegan casi desnudos de harapientos. Se mandaron la gran Diego de Almagro. Sí, nunca me acuerdo, pero es un libro que tenés tú. Si es que te lo presté, no me lo devolviste porque no lo Te lo tengo. devolví todo, te lo devolví todo. ¿Cuál será? Ya Era puedo- uno chico verde. Voy a revisar. Oye, pero Un además... panfletito. Ya, relájate. Es que muy oye. bueno. Sí, pero ya, más encima te estáis delatando con el Nico que probablemente no le devolviste el libro. Bueno, está en Viña, sí. Bueno, todo historiador tiene que robar un libro. libro alguna vez en su vida. Lo dijo Sí. José Toribio Medina. Oye, Ay, el Nicolás Ross. ya, pues. Oye, y de hecho, ahí hay un tema bien interesante porque quien
articula el ejército del Congreso, que Interesante. hay que enganchar en el fondo obreros pampinos, es Emilio Kerner, que es uno de los grandes, ¿cómo se llama?, autores de la prusianización del ejército, era teniente coronel. Que por lo demás tenía, esto es muy extraño porque él tenía la instrucción desde el gobierno alemán de no meterse. Y se metió. Y uno dice, ¿dónde queda la disciplina alemana? Ningún lado. Aquí, Él era chileno. Para el caso de él, bueno, cuando él muere, él va a decir Sí, que su segunda patria es Chile. es Chile. Pero él hace caso omiso de lo que le dicen desde Alemania. Oiga, usted no se meta. Y el tipo no solamente aconseja, sino que va a tener participación destacada en las batallas de la zona central. No, y más encima, eso es una cuestión que hay que entender. Nosotros contratamos misiones alemanas para que vinieran en el fondo a educar en el modo prusiano al ejército de Chile. Y Emilio Kerner era un alemán que estaba acá de paso, contratado por el gobierno chileno, pero era súbdito del emperador de Alemania. Sí. Yo me imagino cómo era estado el alto mando alemán, el Kaiser. Yo creo que a Kaiser le dijeron, oye, que este se metió en la guerra civil de Chile. ¿De qué? ¿De qué Chile, verdad? ¿De qué? Ya, pero ahí hay un punto también de pragmatismo con Emilio Kerner, ¿se pronuncia? Sí, Kerner. Ya, Kerner, que a la hora que los congresistas pierden la guerra, sí, pues queda súper mal parado, pero pragmatismo alemán, el tipo gana, Sí, pues. como entre comillas, gana la guerra. Cuando él vuelve a Alemania recibido con honores, Sí. que fue un general De que hecho, logró el triunfo de los congresistas. No fue solamente él, pero gran parte de que en 9 meses hayan armado, menos de 9 meses, porque duró 9 meses la guerra, pero en menos de 9 meses hayan armado un ejército que salió victorioso en 2 grandes batallas frente a este ejército que estamos hablando, que tenía la experiencia, que tenía los pertrechos, que tenía los fusiles, que estaba unificado, que para la época era súper importante Ya, que pero- todos ocuparan la misma bala. Ya, pero eso te demuestra, bueno, es la razón por la cual mayoritariamente Perú y En la Bolivia guerra del Pacífico. pierden la guerra. Sí. Pero el punto acá es que, claro, pues eso te demuestra que no basta con tener oficiales y altos mandos de experiencia si no tienes una tropa, primero, con cierta preparación y cierta experiencia, ya, pero déjalo por último en la buena preparación. Y segundo, si no tienes una tropa convencida de por qué Deseosa. está peleando, Sí, po. la guerra está perdida. Balmaceda, o el bando en este caso de Balmaceda, creo yo que una de las razones fundamentales por las cuales va a perder la guerra, porque aquí sí van a entrar en los comentarios, que no se te olvide, pelado guatón con barba de chivo y todo lo que me han dicho. ¿Y a quién le he ganado? Y a quién le he ganado. Y Uy, todas sí. las 2 últimas semanas. A mí me encantó la respuesta del Nico. No, lo que pasa es que Cristóbal estaba haciendo un programa y pasamos por ahí y nos dijo, ¿quieren participar? Y entramos. Vengan. Y entraron. Mentira. Oiga, tranquilidad, si este programa va a durar harto, vamos a ir revelando pildoritas de cómo nos conocemos. Oye, sí. Interesante. Por ejemplo, acabo de decir una. Que Yo yo fui el mi- director de tesis del Goyo. Entonces, claro, pues no basta, retomando el punto, no basta con tener simplemente un ejército más grande, sino que tiene que haber un convencimiento del por qué se Sí. está peleando. Y en una guerra civil eso debe ser más difícil. Si igual le vaya a disparar a... No, y acá En volar lo conocía. Y acá entra ese conflicto que yo sé que en algún comentario va a salir de, oigan, no se olviden de los ingleses y el imperialismo, que las Ay, balas, sí, que los cañones y que todo. Si mi Pero- abuelita tuviese ruedas sería moto. Y si Arturo Prat no salta, muere de viejo, pero saltó. Po. Lo contrafactual aquí Sí, no no sirve. Es entretenido, pero no sirve. Y acá el punto es que, claro, pues no... El factor inglés no vamos a decir que no opera. Evidentemente Sí. opera, tiene un grado de Igual que el relevancia. norteamericano. Pero creo yo, y acá me la juego, que el factor fundamental, y eso explica las deserciones masivas, muchas en Concón, ya pero una estampida en Placilla, es que el reclutamiento del ejército balmacedista fue sobre tropa que no sabía por qué estaba peleando. ¿Qué estaba pasando, cabrón? Algunos podrán decir es que eran analfabetos y qué sé yo. Puede ser, pero lo que hablábamos de los sectores populares, Luis Emilio Recabarren, que va a ser el fundador del Partido Obrero Socialista, 15 años. en 1908 fue uno de los, digámoslo así, opositores propagandistas más importantes al gobierno de Balmaceda. ¿Y qué cosa se leía en el norte o qué le leían a los trabajadores? Eran precisamente esos pasquines. Entonces, también... Ahora, pero espera, Emilio Recabarren igual era chico. Sí, pero no. Trabajaba no- para. Pero no hay un convencimiento, digámoslo así, absoluto ideológico en el norte, pero al menos sí, por lo que escuchan, por lo que. Hay moral. Saben por qué se está peleando al menos. Pero además, moral está. Pero fíjate, si en el fondo los sectores obreros, pampinos, etcétera, y también en el mundo agrícola, en el fondo no saben mucho por qué están yendo a pelear. Eso es lo primero. Pero
hay voces críticas que además me llama la atención. Como Balmaceda se convertía en una figura cuasi religiosa para algunos, el presidente mártir y todo ese tipo de cuestiones. Y una serie de mitología que yo creo que tenemos que hacernos cargo de ella, estamos hablando respecto de la guerra. Hay un elemento que es fundamental, que es de dónde viene todo eso. Y eso tiene nombre y apellido y un libro, que es el libro de Hernán Ramírez Necochea sobre Balmaceda y la contrarrevolución, ¿me entendí? Entonces, ese libro, en el fondo, la Guerra Civil de 1891, ¿cómo se llama el libro? Siempre se me olvida, es que es un título largo. La contrarrevolución. Claro, y Balmaceda y la contrarrevolución. Y la contrarrevolución, porque ahí Sí. Ramírez Necochea argumenta que el proyecto de Balmaceda es un proyecto revolucionario. Ahí viene la idea esto de la industrialización y la independencia económica. Pero ahí lo que tienen que entender quienes nos escuchan, y lo hemos conversado varias veces, es que siempre que se dan grandes transformaciones o se proponen grandes transformaciones en la historia, los protagonistas de las mismas tienen que buscar ciertos referentes en el pasado. Sí. Y esos referentes tienden a la mitificación. Me voy a escapar por 5 segundos de este tema, pero para que sirva de ejemplo. Durante la invasión alemana a la Unión Soviética, el discurso de Stalin, donde él rememora a los comandantes zaristas, algo que estaba completamente prohibido. De hecho, rememora la guerra nacional contra Napoleón. Y acá es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Hernán Ramírez Necochea escribe en el contexto de articulación del proyecto de la Unidad Popular. Es un contexto del 69 es el libro. No, espérate. No, si lo que pasa es que tiene textos previos. Tiene previos, sí, pero tiene la misma idea. Pero el contrarrevolución es del 69. Sí. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Claro, que tenemos un contexto donde cierto grupo tiene un discurso asociado a la oposición al imperialismo norteamericano vinculado a un recurso natural en específico, que es el cobre, pero para darle validez histórica a eso se tiene que buscar un precedente. Y donde encuentra Ramírez Necochea ese precedente, parece ser parecido a esto, que defendió un poco lo mismo, es en Balmaceda. Y ahí nace el mito, como en tiempos de la dictadura va a surgir el mito en torno a Portales. Bueno, mira, déjame mostrarte algo más radical todavía. Mira, acá en el celular, no sé si se va a poder ver, no se ve nada, pero Nico, por favor, tú dime qué estás viendo. Yo no estoy. No, tú no estás. Pero te quiero, guachito. Es un afiche de una campaña política de Salvador Allende, no sé de qué año será. Es del 70. Del 70, ya para la presidencial del 70, donde aparece Bernardo O'Higgins y dice, detesto la aristocracia. Y abajo dice, O'Higgins fue derrocado y desterrado por la derecha. Se dan los anacronismos ya, acá. Es que ese es el tema, po. Entonces estamos con lo mismo que pasaba también con... ¿Puedo verlo, no? Sí, claro. Esto es... no, me tengo que ir. Sí, no. Sí. Ay, véalo. Filoso, ya, sí. Yo también te quiero. A ti te conocí primero, a ti te dirigí la tesis. Oye, pero al Nico se la leí nomás. Lo borré. No. Bueno, pero sí. Es como niño. Ya, bueno, ahí está. Ya, ahí está. No lo va a tocar, lo va a ver nomás. Bueno, los anacronismos en parte tiene que ver también con lo de Ramírez Necochea. Y de hecho, bueno, está el tema de los ingleses. Yo me pregunto, ¿alguien se habrá leído el libro de Harold Blakemore de Gobierno Chileno Salitre Inglés? Muy buen libro. Que es buenísimo. Está traducido al castellano, así que excusas no hay. Pero siguen repitiendo a Ramírez Necochea cuando hay un gallo que revisó, porque Ramírez Necochea no lo hizo. Estuvo en los archivos de la compañía de North, estuvo en, ¿cómo se llama? En Inglaterra, estuvo revisando el National Archives. Viejo, y ahí está. Y que lo de Blakemore es súper interesante porque se vincula con lo que decía Goyo la semana pasada, cuando hablábamos de este mito del Balmaceda que quiere un poco estatizar todo. Sí. Y no, Balmaceda es enemigo, como bien decía Goyo, de los monopolios. De hecho, en el texto de Blakemore, él dice, o argumenta en base a toda esta revisión de documentación, jamás quiso nacionalizar el salitre ni nada, pero sí da un punto que él lo que busca, y lo dice Blakemore en una parte, con el apoyo de otros capitales privados ingleses, busca ampliar o acabar con el monopolio ferroviario que tenía John Thomas North, de la Nitraton, no sé cuánto. Nitrate Chilean Railroad Company. Claro que era el tema del gran monopolio, porque Thomas North era dueño mayoritario, sí, pero no monopólico del salitre, pero sí era un dueño o mantenía el control monopólico de las vías férreas. Sí. Y eso a Balmaceda no le gusta. Y hay que entender, y no solamente busca por eso hay legaciones diplomáticas, hablábamos recién, en el Imperio Alemán, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Argentina, y acá, bueno, no hay una legación diplomática en Chile, porque el país, pero buscaba capitales privados
donde lo encontrase. Lo que buscaba era la diversificación del capital dueño de él, no solamente de la producción, sino que también, como decía el Nico, de la... ¿cómo se llama esto? Del tren, pero que de repartirlo, bueno, sí. de la distribución. Y de hecho eso lo saca de esta concepción mítica del estatismo, el nacionalismo, y lo convierte tal vez en el, teóricamente hablando, claro, en el liberal más liberal de todo, del sí, contexto, porque está en contra de los monopolios. Claro, ¿sí? pues, y en la idea del laissez-faire, pero no... Laissez-faire, laissez-passer. Muchas gracias. Mira, sí. Pero no en el control estatal. Claro, capitales chilenos, pero capitales privados chilenos. Sí, la diversificación es lo que le interesa. Si decimos Balmaceda no fue presidente de Chile, fue presidente de Estados Unidos, hubiese peleado con Rockefeller. Sí. En el contexto de que es el bueno, monopolio. Roosevelt, habría sido un Roosevelt. Y en Estados Unidos estábamos en la misma discusión que, bueno, años después, algunas décadas después, va a salir la ley antitrust, antimonopolio. 20 años más o menos. Más o menos. Un poquito antes, de hecho, porque es claro, es la primera administración de Teddy Roosevelt. La primera década del 20. Claro. La primera década del 10. Sí, es durante el primer gobierno de Roosevelt. O sea, por eso, primera década del siglo XX. Pero sí. Ya, sí. Oye, y mira, antes de volver a la guerra, antes de volver a la guerra, solamente un dato. También alguien me había comentado en un momento y decía, no, es que no hay una llave maestra que indique, no, es que este es el único argumento por el cual sale la guerra. Era por lo del banco, el Banco del Estado. El proyecto del Banco del Estado que tenía Balmaceda era un proyecto que dormía el sueño de los justos en el Congreso y que, por otro lado, está publicado. Si alguien lo quiere ver, puede buscarlo en la Biblioteca Nacional. Ahí está impreso el proyecto. Yo he visto el original y el impreso, que quería compararlo, y es lo mismo. Y lo notable es que no es un banco de emisión propiamente tal, no es un banco central en el sentido estricto, sino que es un banco estatal, como ya existían otros bancos estatales, pero esto es un banco eminentemente financiero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está la caja de crédito hipotecario, que la creó Manuel Montt, pero era una caja de crédito que tú dejabas como colateral tierra, casa, edificios, etc. Sí, terrenos. Porque no es que dejáis una bolsa de tierra. No, pero tierra, ya. Bueno, y este Banco del Estado lo que buscaba era ser una especie como de gran tesorería del Estado, ¿no es cierto? Y que el Estado pudiera manejar esas finanzas, ¿no es cierto? Para distintas materias, distintos emprendimientos, distintos proyectos que tuvieran. Entonces, bueno, tampoco, esta cuestión yo creo que es multicausal, no es que sean los ingleses. Como todo. Claro, no son los ingleses. Pero sí lo son. No es el proyecto, porque no es el proyecto que estamos hablando del Banco del Estado, sí, pero sí lo es. Que no es solamente, pero tampoco es que no lo sean. Claro. O sea, sí, si el conflicto fuese fácil de entender, los historiadores no llevarían 130 años discutiendo sobre... Claro. Porque acá... Bueno, sí, yo sé que la parte ¿Quiénes son los pueblos del mar? ¿Quiénes son los pueblos del mar? Oye, ya... Pero yo creo que la parte que más interesa en general es como la guerra, las batallas... Las batallas son hechos concretos, ¿sí? Sabemos cómo se dieron, sí, cómo terminaron. El punto acá es por qué un país que dentro de todo con sus memorias iba bien y por qué se despeñasca de la manera que se despeñasca. Esto yo sé que Goyo, Cristóbal lo han estudiado de mejor manera que yo, el tema de que Chile hacia esa época, hacia finales del 19, llega a tener que ser la sexta flota de guerra más grande del mundo. En poder de fuego. En poder de fuego, a nivel de riqueza del erario público, que sería más grande que Chile a nivel del continente americano. Estados Unidos, de pronto Brasil. Brasil siempre. Brasil siempre. Chile estaba como en tercer lugar. En una posición muy superior a países europeos, bastante decadentes en este contexto, sí, pero no dejan de ser países europeos como Portugal, España. Italia mismo. Italia. Entonces... Era un Chile que tenía todo para y se despeñasca en una guerra. Nos pegamos un balazo en las piernas. Sí, en las piernas. Oye, lo que pasa es que tenemos que ir redondeando porque ya estamos finalizando. No, pues si nos quedan 10 minutos. 10 minutos, sí. ¿Y 10 minutos nomás? Ya, pero que quiero decir algo. Ya. Pero si no es tan... ¿sí? Que parte de la desmitificación de esta guerra, tampoco es que los bandos estaban tan claros. Ya de esta parte no volvimos sobre ella después de la introducción. Existían ciertos partidos políticos, pero que tampoco los partidos políticos se decantaron completos para un lado y completos para el otro. Los mismos partidos no sabían para dónde iban y la gente, que es la que compone finalmente los partidos políticos, que teníamos el Partido Conservador, el Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Radical
el democrático, El democrático, y ahí estamos. Porque son 6, pero que el sexto partido se forma después de la muerte de Balmaceda. claro, después. Pero en este momento tenemos 5 partidos políticos, los nombramos de que podríamos llegar a igualar para la época de derecha e izquierda. No es lo mismo que actualmente, no es lo mismo que en el siglo XX, no es lo mismo. Pero esos mismos partidos no es tan claro por quién se decantaron, cómo lo dijeron, cómo se posicionaron, sino que las mismas personas tomaron decisiones. O sea, la mejor prueba de eso yo creo que es el Partido Liberal, que es el propio partido de Del presidente. José Manuel Balmaceda. Sí. Estaban los liberales balmacedistas, son los más leales. Estaban los liberales de oposición revolucionarios, que son los que se fueron al norte, y los liberales que eran opositores a Balmaceda, pero que no estaban de acuerdo con la creación de este gobierno paralelo y la guerra. Claro. Entonces tenemos ahí una fractura de lo que era en aquella época y va a seguir siendo por 30 años más el partido más grande e importante de Chile en 3 facciones. Entonces, poca claridad. Ahora, Gregorio había dicho en su momento que las 2 batallas decisivas eran Concón y Placilla. Yo quiero agregar una tercera, Ya. previa. En marzo, cabrón, en marzo del año 91, hay una batalla que es la batalla de... Pozo Almonte se llama. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa batalla? Después de Pozo Almonte, que es una victoria congresista, es una victoria decisiva porque después de Pozo Almonte, toda la presencia del ejército balmacedista es destruida en el norte. Eso le permite al Congreso hacerse de Tacna, Arica, Tarapacá y de Chile hasta el sur, hasta Antofagasta. De hecho, desembarcan en Antofagasta. Entonces, ya en marzo de Que le gusta 1891... desembarcar en Antofagasta. Sí, de hecho tenemos un tema con Antofagasta. Tema con Antofagasta. Para marzo de 1891, buena parte de Chile estaba, o sea, todo el norte de Chile estaba en manos del Congreso. Si a eso le sumamos la batalla naval de Caldera, que es bien chistosa porque hay una historia que, bueno, se pierde el Blanco, si no me equivoco, el Blanco en Calada es hundido, ¿no? Mueren 171 marineros, muere el jefe, el secretario de la Armada también ahí. Se salva entre unos pocos Ramón Barros Luco, que les voy a contar rápidamente Qué la buena historia. esa anécdota. Estaba Ramón Barros Luco arriba del Blanco Encalada. Comiéndose un sándwich. No está comiéndose. Y la cuestión es que cae al mar Barros Luco y que apenas sabía nadar. Entonces, como era muy común que los barcos llevaran animales vivos, había una vaca que estaba ahí tratando de salir del mar y Barros Luco se agarra de la vaca que lo logra llevar a tierra firme. A tierra firme. Y se salvó agarrándose de una vaca. Lo mejor es que él negó siempre esa historia, pero una vez le preguntaron, ¿y usted sabe nadar? No. No. Entonces, esto, grande la vaca. Oye, no era una vaca. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que conversar y que fueron parte de la guerra, ¿no? Que no son batallas probablemente tal. Sí. Por un lado, a ver, el cierre de la Universidad Católica por parte de Balmaceda, que la cierra porque estaba lleno de conspiradores del Partido Conservador ahí. La clausura del Mercurio. La clausura del Mercurio. Hoy no estoy tan enojado con lo que hizo. La masacre de Locaña. Ya, bueno, yo creo que después que tiré una talla tenés que ir a la masacre. Sí. Yo creo que la masacre de Locaña es el acontecimiento, digamos así, Sí. que lleva a que Balmaceda ya pierda absolutamente el apoyo acá en la zona La central. altura moral, absolutamente. La altura moral, sí, que mandó a matar hasta un ahijado de él ahí. Pero tú cachai que a mí me han defendido esto. Me han dicho, no, es que estábamos en guerra, así que era necesario. Entonces cuando a ti te gusta el personaje es necesario. Cuando no te gusta, una violación a los derechos humanos, cuando ni siquiera existía el Cuando concepto. ni siquiera existía. Miren. A ver, defiende. No, al revés. No se puede defender una masacre. Punto. Porque, ¿qué iban a hacer? Bueno, tomar los detenidos. No, y aparte uno revisa los detalles de la masacre y son escabrosos, porque finalmente, ¿qué idea tiene uno cuando dice la masacre de Locaña? Que pillaron a estos jóvenes, estos artesanos, conspirando para hacer volar los puentes que conectaban Santiago con el sur y dijeron, ustedes están atentando contra el gobierno, estamos en estado de guerra, todos al paredón, fusilados. No, Barbosa, que era el general a cargo, le dio chipe libre a la tropa y estos jóvenes, que eran jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, fueron torturados. Habían cabros que tenían como 15. Como 15, pero el punto es que fueron torturados, azotados, escarmentados y después de todo un largo proceso de tortura, de sufrimiento, van a ser fusilados. Ni siquiera es como un fusilamiento inmediato. No, pero hay algo más que se te olvidó. ¿Qué hicieron con los cuerpos?
Los quemaron. Los quemaron. Eso es gravísimo. Sí, para la, o sea, Para la época, para sí. siempre, pero Sí. para la No, época. no, porque el hecho de que cremaron, en esa época existía la idea de que si a ti te cremaban, tú no ibas a ser capaz de de resucitar en cuerpo y alma. ¿En ¿sí, el no? dogma católico eso se mantiene o cambió? No, ¿Cambió? no, Ya. Entonces, sí, vos, Es que nunca ha sido dogma. Balmaceda ni siquiera les quita la vida terrenal, Sí, po. sino que se asegura de quitarles la vida extraterrenal. Yo quiero defender a Balmaceda en esto, eso sí. Balmaceda nunca dio la orden. No, fue Barbosa. Fue Barbosa el gallo. Pero sin, no le quitó el piso tampoco cuando se enteró. eso es cierto. Las responsabilidades no se delegan. Sí. Es verdad. Bueno, yo les quiero leer algo, que es una carta de Balmaceda. Es cortísima, pero yo creo que va a servir para que ustedes vayan tomando más o menos el tono de esto. Esto lo escribe, no tiene fecha, pero por el contenido es justo después de Conconi y Placilla. Es una carta que le manda a la mamá. Esta carta está totalmente inédita, así que esto es una primicia, Una primicia. en Dato Mata Relato. Dice, señora Encarnación Fernández de Balmaceda, querida mamá, los sucesos que usted supo anoche los conocí el jueves en la mañana. Estos hechos y pruebas no me han producido una impresión, la misma impresión que a otros, porque me he familiarizado con los rugidos de la borrasca. Continuaremos la obra, y si en ella caemos, no será por temor o negligencia. Los chilenos podemos también ser como los antiguos romanos que morían peleando de pie. Suyo, José Manuel. Que tú cachai el nivel, Agosto del... ¿tú cachai el nivel de disociación que tiene José Manuel Balmaceda de principio a fin? No le reconocí ni una. No, sí le reconozco varias. Para mí... Pero sí, aquí, ojo, aquí ya tomó una decisión. mira, Sí, po. Aquí está la no, decisión sí, tomada. pero mira, Mami en un meme pegó un tiro. sí le reconozco que quitando los factores de la personalidad de José Manuel Balmaceda, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, yo reconozco que el proyecto de gobierno, de país, económico, de obras públicas, de educación, pensando hacia el siglo XX, era el que correspondía. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, más no con la ejecución del mismo. Ahora, el punto acá es que Balmaceda, cuando el 1 de enero se produce esta ruptura, él en ese día de Año Nuevo publica el Manifiesto de la Nación, donde él explica lo que está pasando y su testamento político, que no es un testamento propiamente tal, es una declaración también donde él parte diciendo, parafraseando, voy a justificar ante la nación las razones de mi actuar, pero en ningún momento él reconoce de la cagué. Él no reconoce en ningún momento ningún error. Yo creo que Bueno, pero no lo debe haber pensado. O sea, antes de dar el paso ya para ir cerrando, yo creo que el punto de mayor desconexión que tal vez él tiene y que no lo podemos juzgar, el estrés de una guerra, más el estrés de quien está a cargo de una guerra, todos los muertos se los achacan a él, Sí. es que es derrotado en Concón, tiros para acá, tiros para allá, la batalla de Viña del Mar nunca se concreta, las tropas se retiran, se topan en Placilla, ya en Placilla la derrota es absoluta, los generales están muertos, pocos hombres le quedan, y esa intentona cuando se entera de sublevar al pueblo de Santiago para que defienda. O sea, Balmaceda en un punto final donde ya no queda nada más que defender, simplemente de darse el gustito de llevarse a algunos congresistas más a la tumba, Sí. está dispuesto a sacrificar Santiago al pueblo de Santiago en una batalla de Santiago. Pero dime que ahí no va a ser una... ¿no te recuerda a otros sucesos históricos cuando Napoleón le están encima los prusianos, los austriacos, los rusos a las puertas de París, o cierto personaje... que mandó a pelear a los niños y a los viejos. a los Claro, niños y a los también, viejos. O para ir mientras caían las bombas. Para ir al caso más cercano, O'Higgins, cuando va camino a reunirse con estos conspiradores en inicios de 1823, su posición es: el pueblo de Santiago no me va a abandonar. Aquí vamos sí. Después se la saca de que yo no voy a arrastrar a Chile a una guerra civil, pero porque cachó que esto estaba hecho. Pero Balmaceda tiene la misma lógica. Balmaceda en un punto final donde ya no hay absolutamente nada que ganar. Porque supongamos el caso de que ganaba esta hipotética batalla de Santiago, que los congresistas iban a desembarcar 5.000 hombres más en 2 días después. O sea, no había por dónde, pero él está dispuesto a sacrificar a Santiago y a la población de Santiago con tal de no dar fácilmente el brazo a torcer. Oye, y lo último, así, para cerrar, terminemos, porque nos fuimos de nuevo por Balmaceda y en la Guerra Civil. No, pues estamos hablando de la guerra civil. O sea, Lo que pasa es que son cosas que son indefinibles, ¿cachai? Todo esto termina con estas tropas pampinas, de este ejército Echando a Santiago. congresista entrando a la capital. Imagínese usted, habitante de Santiago, en 1891, un día después del 18 de septiembre,
No, entraron ¿cómo se llama? finales de agosto. Finales de agosto. Finales de agosto. Septiembre. Y ve entrar a todo esto, Chusma. esta chusma morena del norte, a conquistar Santiago, el trauma de haber No, sido. pero espérate. Pero es que a esa altura los santiaguinos estaban fascinados. Pero Ya Balmaceda acuérdense, no tiene acuérdense ningún cuando apoyo. Baquedano manda a llamar Balmaceda manda a llamar a Baquedano, Que no se había metido en la guerra. claro, le entrega en el fondo la administración y Baquedano trata de hacer lo mejor posible, inmediatamente le entrega el control a los congresistas, porque entre medio, antes de que entrara el Congreso, saqueo. empezó el saqueo, el A pillaje. las casas de los Balmaceda. Sí, ojo, en este país, cada vez que hay un pequeño debilitamiento del gobierno central, hay saqueos. Saqueo. Como en Springfield en Los Simpsons. Sí, cada vez que hay saqueo. Como hace pocos años. Oigan, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿eh? Yo quiero hacer una última recomendación Díganos. para cerrar, que siempre, no es que nos riamos, pero siempre decimos hay que tomar como con pinza esta famosa saga Héroes, que tiene varios capítulos. Yo creo, esto es opinión personal, y que curiosamente fue el capítulo de la película menos vista. Yo creo que la de José Manuel Balmaceda está muy bien lograda. Tiene su licencia, evidentemente, pero está muy bien lograda, incluso en el relato, porque es un Balmaceda, mientras escribe el testamento, recordando algunos momentos claves de su vida y de la guerra. Así que esa, al menos yo, a título personal, recomiendo verla. Todas Es muy estas buena. recreaciones que se hicieron, yo las recomiendo todas. Y que algo habrán hecho por la historia de Chile, Héroes, nuestro siglo, cuando entremos al siglo XX en algún momento de nuestra historia, de nuestra Bernardo historia de la Maza. Era bueno. Todo eso, véanlo, disfrútenlo. No son documentos históricos. Nada más que eso. Sí, y los historiadores a veces son muy puristas y van a venir a decirle que hay errores. Hasta los Sí. libros tienen errores, sino disfruten la historia. Hay que Ramírez Necochea. hacer el justo equilibrio, ¿no es cierto?, entre Exactamente. diversión y estudio. Hoy día que fue tan hablado de Ramírez Necochea, también, al igual que Salazar, gracias Ramírez Necochea por haber escrito todo lo que escribió, por haber hecho el aporte importantísimo de la historiografía nacional. Eso no quita que se pueda Criticar. Bueno, chiquillos, estamos en la hora, nos tenemos que marchar en este Dato Mata Relato. Como siempre, nos vamos dándole las gracias a la gente de Santiago Podcast que hace posible que lleguemos a ustedes, ¿no es cierto? Por eso se escucha así de bien. Por cierto, hay que decirle a todos ustedes, si les gusta el capítulo, póngale like, pongan la campanita de las notificaciones, Suscríbase al canal, suscríbanse al canal. comente en Spotify, se puede comentar, comente. Sí, es cierto que estamos en Spotify. Estamos en también. Spotify también. Sí. Vaya a Spotify, estamos en Spotify con video, ojo, Sí, estamos sí. a otro cualquier nivel. cosa, así que estamos a todo nivel. Y Dios quiera, nos vemos en un próximo capítulo de Dios. Dios Mata Relato. Dios Mata Relato. No, por favor. No, de Dato Mata Mata Relato. Relato. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Nos vemos. Besitos cordiales.